Dios cuida de todos nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos sienten en su corazón que Dios realmente cuida de todos nosotros? De cada día que despertamos, es por su misericordia, como siempre comparto, poder estar en su presencia, estar en nuestra casa buscando de Él, adorándolo, exaltándolo, como decía ese salmo, pasando tiempo con Él. Y eso es lo que el Señor nos dice siempre, que pasemos tiempo con Él cada día, cuando sabemos que su venida, la venida del Rey, que viene a rescatarnos, ya quedan los últimos tiempos y el Señor ya viene y debemos estar más listos que nunca. Amén. Y para eso siempre compartimos palabra del Señor, sana doctrina que nos enseña el Señor, y el Señor nos llama a que prediquemos sobre la fe, sobre la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La fe, como decía recién, es algo que necesitamos. Y hoy, cuando estaba en mi casa, en un momento sentía de parte de Dios lo que muchas veces le pedimos. Tenemos que ver lo que le pedimos, porque Él lo va a cumplir. Y yo lo he visto, no siempre en el tiempo que queremos. Yo muchas veces le he dicho al Señor: Señor, quiero que me uses. Y cada vez le digo: Señor, quiero fluir en el Espíritu. Señor, quiero que me bautice con las lenguas. Señor, quiero que me des la llenura de tu Espíritu Santo. Y últimamente le vengo diciendo: Señor, quiero que me des el don de ciencia, el don de profecía. El Señor recibe todo eso que yo le pido. No me lo da enseguida. Puede ser que me lo dé, todavía no me lo ha dado. Dos veces he soñado que el Señor me bautizaba con lenguas. La primera vez fue poderoso, la segunda fue con el pastor Harrigan de Estados Unidos. No sé si es que voy a viajar allá algún día, vuelvo a venir acá, no lo sé, pero son señales de lo que Dios le pedimos, Él lo va a hacer. Y siempre le digo que tenemos que recordar todo lo que le pedimos, porque por ahí pasa 1 año, 2 años, y el Señor lo va a conceder, si lo decimos y le pedimos por fe. Y yo lo he visto en mi vida eso. Amén. Y aprender a confiar en Él, que Él lo va a hacer. Y para las cosas que le pedimos con respecto al ministerio, a crecer espiritualmente, yo le pido muchas cosas. Y he sentido que Él me decía: bueno, vos, hijo, me pedís todo eso, vas a tener que ser probado. Y en estos últimos tiempos he sido probado, tanto en buenos momentos como por ahí no en tan buenos momentos, a través de la fe. Cuando yo empecé a predicar estos últimos mensajes de la fe, fui tremendamente probado en la fe. Él me dijo: hijo, vos querés crecer, vos querés tener esto, lo otro, me pedís todo esto, pero yo te tengo que probar, porque no es para cualquiera. Hay que saber llevarlo todo esto, ¿no? Como seguramente tenemos acá enfrente a la hermana Elizabeth también, que habrá tenido que pagar un precio en el ayuno, en la oración, la hermana Silvia, todos los que interceden, hay un precio que pagar. Si queremos ver la gloria de Dios, si queremos ver lo sobrenatural, Dios nos dice: yo te tengo que probar para ver si resistís. Pero como decía antes, Él no nos va a probar más de lo que no podemos soportar. Entonces eso es una bendición. En los momentos que el diablo viene con malos pensamientos, que no vamos a poder, que no vamos a salir adelante, ahí le decimos: escrito está, yo no te voy a probar más de lo que no podés soportar, dice el Señor. Para los que aman a Dios, todo esto que estás pasando ahora, por ahí un mal momento, esto te ayuda para bien, si estamos conforme a la obediencia, ¿no? Y eso vamos a estar hablando hoy. Venía hablando mensajes de fe que son hermosos, pero ahora no va a haber silencio. La gente está contenta acá y del otro lado seguramente cuando hablamos de santidad, porque a muchos en realidad no les gusta recibir de santidad. Muchas otras congregaciones, gente que le predicamos, cuando vamos con la palabra de confrontación no le gusta. Pero es necesario y es vital hablar de la santidad para poder entrar al reino de los cielos. Y el título del mensaje es Decisiones equivocadas. Para no ser siempre muy rutinario, hoy no hay esa imagen, pero el título lo dice todo: decisiones equivocadas. Muchas veces en nuestra vida nos ha pasado y nos sigue pasando de tomar decisiones equivocadas. Decisiones que a veces nos acarrean a apartarnos del Señor por un tiempo y volver. Que nos hacen dudar de ciertas situaciones y después nos hacen fortalecernos. Decisiones que a veces por nuestra rebeldía, por no escuchar la voz de Dios, que esa es la clave de todo, no escuchamos la voz de Dios muchas veces y decidimos mal. Y más de una vez hemos compartido que siempre, todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, sea en el trabajo, en la iglesia, con nuestra familia, siempre estamos decidiendo. Y cuando uno dice: no, pero yo prefiero quedarme tranquilo donde estoy, callado, y no voy a decidir nada, también estás decidiendo no hacer nada, no decidir nada. Siempre estamos y vivimos decidiendo en nuestras vidas. Y nos ha pasado muchas veces de tomar esas decisiones erróneas. Y decía que la clave es escuchar a Dios. Y si no mantenemos una vida de comunión con Dios, una vida de santidad, una vida de caminar con Dios todos los días, porque hoy somos sus hijos. Amén. ¿Cuántos son los hijos de Dios acá? Todos. ¿Cuánto es Jesús
y con esto los voy a confrontar, pero no levanten la mano, pero ¿para cuánto es Jesús realmente su Señor? ¿Qué significa ser el Señor Jesús? Cuando hacemos esa oración en Romanos 10:9, dice que aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Señor, entra en mi corazón, entra en mi vida. Quiero que seas a partir de hoy mi Señor y mi Salvador. Es decir, que Él pasa a ser nuestro gobernante en nuestro corazón. Él es nuestro Señor. Ahí entra el Espíritu Santo, aunque no lo vemos, como el otro día le predicaba a una persona del trabajo, entra el Espíritu Santo y maravillosamente empieza a hacer obra en nosotros, y de repente, como decía el pastor Felipe en su época, decía, ¿qué me pasa? Decía de ejemplos de otras personas, que ahora antes tomaba alcohol y ya no quiero tomar alcohol, que antes decía malas palabras y ya no quiero decir malas palabras, ya no las digo, no siento, y eso en nuestras propias fuerzas no lo podemos hacer. Eso es obediencia, eso es recibir a Cristo en nuestro corazón. Pero en el transitar, en la vida del cristiano, muchas veces nos equivocamos porque no escuchamos la voz de Dios, porque nos falta acercarnos más a Él. ¿Y cómo escuchamos? Hay gente que ha escuchado la voz audible de Dios. Yo todavía no he llegado a eso, pero nos va hablando de diferentes maneras. Él no falla, Él no miente, Él es fiel. Él nos habla de muchas maneras, a través del pastor, a través de la palabra que está escrita en la Biblia, a través del hermano, de la hermana. Siempre el Señor nos envía una palabra que no vuelve vacía. Y qué importante es estar cerca de Él todos los días. En la oración, en el ayuno, digo para la gloria del Señor, ayuno porque antes me costaba y ahora vengo ayunando, gracias a Dios estoy viendo, y ya lo sabía el poder que había, pero ahora lo vengo experimentando, que es distinto. Y es algo hermoso, porque uno no se muere por ayunar. A veces el diablo viene y te dice, no ayunes. No te lo dice así, pero te lo hace sentir. No vas a aguantar, te vas a desmayar con este calor. No comas nada, no comas nada porque te vas a desmayar. Al revés, perdón, comé, te dice. Y uno en la panza y en la mente se crea una estructura que dice, tengo que comer porque me voy a desmayar. Con tomar un poco de agua en esta época de calor alcanza. El Señor nos sostiene. Pero en el poder del ayuno hay muchas cosas grandes y maravillosas. Y una de las cosas que hay es un crecimiento. Hay un acercamiento más a Dios y hace que cuando nos acercamos al Señor empecemos a tomar decisiones correctas. Los hijos de Dios a veces, como no pasamos mucho tiempo con Él, nos equivocamos. Él nos habla, mirá que no hagas esto, no hagas lo otro, y nosotros cerramos. No lo escuchamos. Me ha pasado. A todos nos ha pasado, creo. Pero el Señor hoy nos trae una palabra para que empecemos, tanto terminado este año como el año que comienza, con fe, como decía recién, pero en obediencia a Él. Saber decidir bien. Y el Espíritu Santo dice que Él nos guía a toda verdad. Siempre digo, qué bueno que es meditar profundamente en cada palabra. El Espíritu Santo nos guía, nos lleva, nos alumbra, dice, nos conduce a tomar buenas decisiones. Y Él nos habla. ¿Y cómo lo sabemos? Porque Él está en nuestro corazón, somos templo del Espíritu Santo. Pero muchas veces no lo oímos. Y cuando nos equivocamos, ¿qué pasa? ¿A quién le ha pasado equivocarse y sentir que contrita al Espíritu Santo? A todos. A mí me ha pasado. Sentir como una tristeza. Y eso es lo que siente el Espíritu Santo cuando no le obedecemos. Y hay en la Biblia una historia muy conocida que la vamos a leer en un ratito, pero quiero comenzar con un proverbio. Hay siempre en la Biblia ejemplos de todo, y en este caso de desobediencia. Pero el Proverbios 21:2 dice así, 21:2 y 3, Proverbios. Gloria sea a Dios. Para arrancar el mensaje, el Señor nos dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Recordemos y atesoremos este pasaje para lo que va a venir después. Todo camino del hombre, dice el Señor, es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que el sacrificio. Amén. ¿Qué es mejor que el sacrificio o la obediencia? Es la obediencia. Yo puedo sacrificarme, hacer un ayuno, puedo servir al Señor, puedo hacer obra para Dios, obras y sacrificios, pero para Dios lo principal es la obediencia. La obediencia nos va a llevar a crecer en la santidad y la santidad nos va a llevar a ser salvos. Porque muchos piensan que aprenden de esas doctrinas que ya salvos, siempre salvos. Y lamentablemente no es así. Porque todos nosotros en la carne nos quedaríamos tranquilos sin buscar de Dios. Como el otro día hablamos con el pastor, alguien dijo en otro lugar que faltan en unas pocas décadas viene el Señor. ¿Cómo va a decir eso? Quiere decir que esa persona está adivinando. O el Señor le dijo que en pocas décadas vengo. Y eso no es posible, no es bíblico. Porque la palabra dice que el mismo Jesús dijo que ni los ángeles ni yo sé cuándo vuelvo. Solamente mi Padre dijo. Ni el mismo Jesús, solamente mi Padre.
Entonces, qué importante es saber escuchar y caminar en el Señor. Debemos buscar la guía de Dios en todo momento, escuchar su voz, algo que a veces no nos gusta porque a veces es fuerte lo que nos manda hacer el Señor o sus mandamientos, obedecer sus mandamientos. El problema es que hay muchas personas que no obedecen dentro del pueblo de Dios. Ni hablar los que están en el mundo, sabemos que ellos no obedecen porque les gusta vivir en el pecado, en sus deleites. Pero dentro del pueblo de Dios, nosotros somos su pueblo, también hay gente que no obedece, no le gusta escuchar, porque todavía tal vez tiene su corazón duro para con el Señor. Y el Señor quiere lo mejor para nosotros. Amén. En Jeremías 29:11, a veces decimos, pero el Señor me hace pasar por esto, por lo otro. Y Jeremías 29:11 nos da la respuesta de por qué pasamos y por qué el Señor permite. El Señor tiene todo en su control y dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, los planes, creo que dice otra versión, que tengo para ustedes, dice el Señor. Pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperáis. El Señor tiene los mejores planes para nuestra vida. Pero en el medio de las tribulaciones, de las pruebas, de los desánimos, pensamos que Dios, como decía el pastor, nos abandonó, que nos dejó solo. Y no es así. El declarar por fe, en esperar lo que no es como si fuese, ya que lo tenemos, es fundamental. Esperar y confiar en el Señor. Él tiene buenos planes, pero siempre quiero aclarar, y me gusta mucho, y que Dios me guarde, predicar sobre la santidad, es en la santidad, es siendo obediente al Señor. Y todos debemos tomar decisiones, como decía recién. Vamos a ir a la palabra central que está en 1 Samuel 15. Y habla del rey Saúl. ¿Se acuerdan del rey Saúl? Sí, todos se acuerdan. Gloria sea al Señor. Saúl desobedece y es desechado, dice la palabra. Alguna que otra vez la he compartido, pero la palabra a veces la podemos repetir cada tanto, pero nos vuelve a hablar. Hay gente que está en desobediencia, hay gente que no. Y el que no está en desobediencia es bueno que la reciba para no ir hacia atrás, para no estar desagradando a Dios. Dice, Saúl desobedece y es desechado. El versículo 15 dice, después Samuel, el profeta Samuel, dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Y les voy a ir contando unas palabritas que remarqué porque son importantes de explicarlas. Dice, ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Estamos hablando de la obediencia y la desobediencia. Ahora nos está diciendo el Señor en esta palabra, hoy a nosotros, año 2021 terminando, está atento a las palabras que te va a hablar el Señor. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Como vemos en esto que va a venir ahora, Dios es justo y Dios no hace acepción de personas. Yo castigaré lo que hizo Amalek, dice, a Israel, al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Más allá de lo que vamos a estar leyendo en ese pedacito, nomás podía entender que también estamos confiados en Dios, que alguien, lo que nos hagan los demás no nos importa, confiamos en el Señor porque Dios va a hacer justicia. Esto es lo que le mostraba al profeta Samuel. Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel, al oponérsele en el camino cuando subía a Egipto. Le da una orden a Samuel, y le dice, ve pues, actívate, ve pues, arranca, anda y hiere. Le da la orden, le da una orden para que la cumpla y hiere al rey Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, a mujeres y niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Qué bueno, y podemos ver acá cuando el Señor le da una orden a alguien y a veces nos pesa más, a veces nos ha pasado lo sentimental, ¿no? La familia o algo, el Señor nos da algo para decirle a los demás o hacer y no le queremos obedecer. Preferimos hacer en nuestras propias fuerzas y no hacer lo que Dios nos manda hacer. El Señor le manda al profeta Samuel para decirle a Saúl que matara a todos y no dejara nada, inclusive al rey, a Amalek. Saúl pues convocó, arrancó bien dentro de todo, dice, convocó al pueblo y les pasó revista ante Elaim, 200.000 de a pie y 10.000 hombres de Judá. Y vino Saúl a la ciudad de Amalek y puso emboscada en el valle. Hasta ahí parece que estaba todo bien, que venía cumpliendo al pie de la letra lo que el Señor le había dado como mandamiento. Estaba siendo obediente. Pero en el versículo 6 empieza a desobedecer un poco, a hacer en su propia mente. Por eso quería volver de nuevo un cachito para atrás, no es necesario que lo ponga.
El Proverbio 21:2 dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Todos pensamos que estamos haciendo las cosas bien y a veces no oímos la voz de Dios y el Señor nos está diciendo, no hagas eso. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Gloria sea a Dios. Y dijo Saúl a los ceneos, idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Él tomó sus propias decisiones, empezó a tomar malas decisiones equivocadas. Perdonó a un pueblo, perdonó a los ceneos y le dijo, váyanse porque va a haber voy a terminar matando a todos, pero ustedes por la misericordia que tuvieron con el pueblo de Israel, los voy a dejar escapar. Cuando subían de Egipto, dice, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó, dice, a los amalecitas de Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Y tomó otro error que cometió el rey Saúl, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Hizo lo que le pareció. Se olvidó de lo que Dios le había mandado hacer. Empezó, como decíamos recién, ya a desobedecer demasiado a Dios. Ya empezó a hacer lo que a él le parecía que estaba bien. Lo dejó al rey Agag vivo, cuando Dios le había dado la orden de que lo matara a él y a todo lo que había, porque en ese pueblo había contaminación. Era necesario que todo se sacara de ahí, todos murieran. Pero a todo el pueblo mató a filo de espada, dice. Al resto sí. Y Saúl y el pueblo perdonaron al rey Agag. Y a lo mejor, dice, de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no quisieron destruir más todo lo que era vil y despreciable, destruyeron. Vuelvo a decir lo mismo, el rey Saúl en su fuerza, en su mente decía, bueno, vamos, no matemos al rey Agag, no matemos ciertos animales, los más engordados, los mejores, vamos a dejarlos vivos para ofrendarlos a Jehová, para dejarlos como sacrificio. Sus decisiones propias no eran las decisiones del Señor. Y a nosotros nos ha pasado muchas veces de tomar decisiones, y hace poco también me ha pasado, de que uno escucha la voz de Dios y en sus propias fuerzas hace algo que por ahí Dios no quiere. Amén. Y tenemos que ser obedientes, porque en la desobediencia acarreamos una consecuencia. Por eso hablamos de las decisiones recién. Cuando estamos decidiendo, si decidimos conforme a lo que el Espíritu Santo nos dice, vamos a recibir bendición. Si le desobedecemos, vamos a acarrear una consecuencia. Por ahí en el momento no nos pasa nada, un tiempo, pero hay una consecuencia. Y el otro día hablábamos con el pastor que hay decisiones erróneas que tomamos que pueden traer consecuencias hacia las generaciones, hacia nuestros hijos, hacia nuestros familiares, en el trabajo. Una mala decisión puede acarrear consecuencias. Por eso, qué mejor que el Espíritu Santo nos guíe. Amén. Es una palabra para aprender e irnos a decir, no, yo tengo que ser obediente a Dios. No tengo que ser como Saúl. Y decía que Saúl y el pueblo perdonaron al rey Agag y a lo mejor de las ovejas. Todo lo mejor a su manera lo dejaron vivo, pero lo que era vil y despreciable, eso sí destruyeron. El versículo 10 dice, y vino palabra de Jehová, porque Dios todo lo ve. Lo vio en esa época, ve lo que estamos haciendo nosotros ahora, ve lo que cada uno está pensando acá en este momento. Amén. Y debemos estar sabiendo que a Dios no se le pasa nada. Vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa, Dios dijo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras, me ha desobedecido, dijo Dios. Qué triste eso. Y se apesadumbró Samuel, se entristeció, se afligió y clamó a Jehová toda aquella noche por lo que había hecho Saúl, no por lo de Samuel, sino que el mismo Samuel, por lo que había pasado, empezó a interceder y clamaba delante de Dios por Saúl. Y dice, madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel. Y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová. Miren lo que dice acá, yo he cumplido la palabra de Jehová, le dijo Saúl a Samuel. No se había dado cuenta lo que le había desobedecido a Dios, lo que le había fallado. Yo he cumplido la palabra de Jehová, le dijo Saúl a Samuel.
Samuel entonces, me imagino en ese momento seguía afligido y triste, le dijo entonces, ¿por qué? Pues qué válido de ovejas, dice, y bramido de vacas. ¿Qué es lo que estoy oyendo?, decía Samuel. Esto que yo oigo con mis oídos, ¿qué es?, le decía a Saúl. Cuando Dios le había dicho, extermina todo, los animales, al rey, a los niños, todo el pueblo debía morir, todo lo que había por la contaminación. Y Saúl le respondió, de Amalec los han traído porque el pueblo perdonó, pero por la orden de él, porque él era el rey. El pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas. Malas decisiones, decisiones equivocadas, muchas veces, por eso digo, nosotros hemos hecho lo mismo en nuestras propias fuerzas, no le hemos consultado a Dios. Saúl no le consultó a Dios y desobedeció. Yo siempre digo que en las decisiones, y a mí me cuesta a veces, pero es un ejercicio, como vivimos por fe, la santidad, también en las decisiones pequeñas tenemos que consultarle a Dios, porque las grandes cosas le decimos, oramos e intercedemos para que no nos falle, para que Dios nos conceda, nos sane, lo que sea, pero en las pequeñas decisiones también, no solamente en las complejas, en todo momento Jesús es nuestro Señor, por eso decía, y tenemos que realmente decir, Jesús es mi Señor. Señor, guíame, Señor, que tu Espíritu Santo me guíe, que no tome decisiones equivocadas como hizo Saúl. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás, dice, lo destruimos todo. De lo demás, dijo, no quedó nada, gloria sea a Dios. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Aunque tú no podías ver lo que Dios estaba haciendo en tu vida, dice, Dios te ha puesto en grandes cosas, le dijo Samuel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye, le dio esa orden, destruye a los pecadores. Por eso hablaba de la contaminación. Destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que lo acabes. Porque pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. ¿A cuánto le ha pasado, como decía recién, de hacer lo malo, como dice acá delante de los ojos de Dios? Equivocarnos, no saber esperar el tiempo y tomar una decisión equivocada. Hay consecuencias. Qué mejor que los sacrificios, es mejor la obediencia al Señor. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido a la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín de ovejas y vacas y las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. No podemos venir a traer sacrificio al Señor con algo contaminado, estoy viendo ahora, ¿no? Y él dejó esos animales que estaban contaminados en un lugar lleno de pecado. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, le dijo Samuel, el obedecer. El Señor hoy nos dice, hijos, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención, ¿cómo prestamos atención? Obedeciendo la palabra, escuchando, recibiendo, leyendo, pasando tiempo con Dios. No vamos a poder entrar en la presencia de Dios y que Dios nos hable si no pasamos tiempo con Él. Vamos a tomar malas decisiones ahí. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, dice, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado, dice, esto nos ha pasado también a nosotros muchas veces al tomar malas decisiones, porque como pecado, dice el Señor, de adivinación es la rebelión. El Señor en este simple versículo, que es muy poderoso, nos está diciendo que cuando nosotros no obedecemos a Dios, somos rebeldes. Y cuando somos rebeldes, Él nos compara con un pecado de adivinación. Ser rebelde es como estar en la adivinación, algo que detesta a Dios, y es pecado. Y dice otra comparación, y como ídolos e idolatría, dice, es la obstinación. ¿Qué es la obstinación? Creérsela que uno la sabe toda y yo lo hago a mi manera. Y eso lo compara como que es idolatría, dice. Por cuanto tú desechaste, viene el juicio, por cuanto tú desechaste, dice Samuel, la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y esto es una historia que sucedió, pero qué tremendo cuando nosotros lo podemos llevar a la vida nuestra.
Cuando desechamos la palabra de Dios y fuimos desobedientes, nosotros no somos reyes como fue Saúl, pero puede habernos sacado algo que tenía para nosotros. Tal vez Él nos entregó una bendición, en ese caso a Él lo ungió rey y lo desechó por la desobediencia. Nosotros podríamos haber adquirido algo, un trabajo, una familia, lo que sea, mejoría en la salud, sanidad, y de repente somos desobedientes a Dios y pasan esas consecuencias. En este caso el rey Saúl fue desechado de su reinado, dejó de ser rey. Entonces Saúl dijo a Samuel y reconoció: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo. Grave error cuando, como decía al principio, queremos agradar, tal vez para no ofender a familiares, a gente en el trabajo, a quien sea, y no agradamos a Dios, no le hacemos caso. A veces lo sentimental, es más fuerte que querer sujetarse a lo que Dios quiere. Y lo que Dios quiere es para nuestro bien. A veces vamos a sufrir, pero lo que Dios quiere que pasemos es para nuestro bien. Él tiene planes y palabras, dice, de bienestar, como decía recién en Jeremías. Yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí la voz de ellos. Él estaba agradando a dos señores, estaba agradando al pueblo y estaba queriendo agradar a Dios. Por eso hizo un poquito de cada cosa. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová. Él le decía: y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel le respondió a Saúl: yo no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová, le desobedeciste. Y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto. Samuel, imagínense, siempre digo, métanse en la historia. Samuel se estaba yendo, regresando de darle esa palabra, y desesperado Saúl fue y le agarró el manto y dice que se lo rasgó. Entonces Samuel les dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti, te ha quitado el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel, dice Dios, no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él le dijo: yo he pecado, le dijo Saúl, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo. Él seguía con su mente queriendo agradar al pueblo. Y volvió el versículo 31, ¿no? Gloria sea a Dios. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová después de eso. Después dijo Samuel: traedme a Agag, rey de Amalec. Dijo Samuel. Y Agag, el rey, vino alegremente, pensando que ya había pasado todo, que iba a zafar, como quien dice, y dijo a Agag: ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo: como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. ¿Y qué hizo Samuel? Entonces Samuel dice que lo cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Lo que no hizo Saúl, lo terminó haciendo Samuel, porque se tenía que cumplir, porque Dios había establecido una orden y alguien lo tenía que hacer. Lo mandó a Saúl, pero Saúl desobedeció, entró en el pecado de la rebeldía, y así le fue. Se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gaba de Saúl, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Pero Samuel seguía triste. Dice que Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey de Israel. Qué tremenda esa historia para aprender que separado de Dios nada podemos hacer, que tenemos que ser obedientes. A veces cuesta, a veces el Señor nos manda a hacer cosas que no queremos hacer, pero todo lo que Él manda es para nuestro bien. Cuando nos manda a hablar una palabra, cuando nos da una dirección hacia nosotros a que tenemos que cumplir ciertas cosas, es para nuestro bien, para nuestro bien. Y termino con Juan 14:15. ¿Cuántos aman al Señor? Amén, gloria sea al Señor. Bueno, vamos a ir a Juan 14:15. Si lo amamos realmente, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Silencio en la iglesia de Cristo, decía un pastor que sigo. Pero amén, gloria sea al Señor. Amamos a Dios, pero a veces no le obedecemos. Y Él nos habla, porque a medida que vamos creciendo en su camino, nos vamos acercando más a Él. Y va a llegar un momento que inclusive vamos a escuchar como a gente que conozco la voz audible de Él. Y vamos a ver cosas sobrenaturales. Pero desde que entramos en su presencia, que lo recibimos en nuestro corazón, Él nos habla, principalmente a través de la palabra. Por eso hay que meditar de día y de noche en su palabra. Y esta palabra nos dice
Si amamos a Jesús, que es nuestro Señor, y le decimos, Señor, gobierna nuestro corazón, dice el Señor que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos, guardarlo es obedecerle en todo para nuestro bien. Y el Salmo 127, y me gusta muchísimo, uno lo aplica siempre a lo que es el matrimonio, pero esto es para todos, es para toda área de nuestra vida. Dios tiene que estar en todo. Me gusta muchísimo este Salmo. Creo que el 127 porque lo anoté de memoria. Sí, gloria a Dios. Dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Por qué digo ese salmo? Porque la obediencia vemos que es importantísimo para que nos vaya bien. Y ser obediente significa Dios tiene que estar en mi vida. Y si no está en tu vida o estás medio flojo en las cosas del Señor, como dice Apocalipsis, ponte colirio en tus ojos para que puedas ver. Porque muchas veces nos pensamos que estamos bien delante del Señor y no estamos obedientes en todo. Amén. Que el Señor nos guarde, que terminemos este año en bendición, pero en obediencia también, en fe, sabiendo que Dios nos va a dar lo mejor, en santidad, estar preparado para su venida, porque Él viene muy pronto. Y es importante, y siempre lo digo, porque muchas veces uno predica la venida del Señor, pero también nos podemos ir antes de que Él venga, ¿no? Por ahí el Señor nos llama a través de otro proceso que es terminar nuestra vida a través de la muerte, y nadie lo sabe, que Dios nos guarde, o podemos ser arrebatados aquel día, pero así por una cosa u otra tenemos que estar listos. Nuestro corazón tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Y si está lleno, vamos a obedecer al Señor en cada palabra, aunque nos cueste. Así como cuando estamos a veces desanimados y nuestro corazón, si está lleno de Dios, vamos a empezar a reprender al diablo y nos vamos a empezar a sentir mejor. Vamos a empezar a declarar, como decía otra vez, palabra de fe para seguir adelante. Amén. Es importante todas esas cosas que estamos aprendiendo para estar preparados para su gran venida. Se acerca muy pronto el Señor Jesús. Que estemos listos y que estemos preparados. Que tengan un buen fin de año, a los hermanos que están conectados también, y un buen comienzo del año que viene. Cambia la fecha, pero también nuestra mente es una forma de decir, bueno, el año que viene voy a empezar a hacer tal cosa, tal otra, voy a empezar en el ayuno, voy a empezar a vivir por fe. Empecemos antes. Los invito a que empecemos antes, a declarar lo que no es como si fuese, a orar más, a tener más comunión con el Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga y sean todos llenos del Espíritu Santo. Amén. Vamos a adorar al Señor. Hazme fiel, venga lo que venga. Hazme fiel hasta el último momento. Hazme fiel. Dile al Señor. En mi corazón. Gloria a Dios. Hazme fiel. Hazme fiel. Que sea una oración a Él. Señor, dame fidelidad. Señor, yo me arrepiento de todo error, de todo pecado que he cometido en este año. Te pido que me perdones, Señor. Que tu sangre preciosa me limpie, me purifique, me corrija, Señor, y enderece mi caminar delante de ti. Señor, que el 2022 sea un año, Señor, de gloria, y que podamos caminar de tu mano en obediencia, Señor, sin mirar atrás, confiando que tú, Señor, estarás en todo momento guiándonos, Señor. Hazme fiel, dile, iglesia. Venga lo que venga, hazme fiel, hazme fiel, hasta el último momento. Hazme fiel en mi corazón. Sí, Jesús, hazme fiel, Señor. Hazme fiel. Señor, te adoramos, te bendecimos. Señor, te damos nuestra mente y corazón, Señor. Haznos fieles a ti, Señor. Hasta el último momento, hazme fiel.
Jesús. en mi corazón. Hazme fiel, hazme fiel. Vamos, iglesia, levántate, levanta tu voz y dile: hazme fiel, Señor. Venga lo que venga, hazme fiel hasta el último momento. Sí, Señor, hazme fiel. Amado Espíritu de Dios, llénanos. Hazme fiel, Señor. Hazme fiel, Jesús. Venga lo que venga, hazme fiel. Sí, Señor. Gracias te damos, Señor, por este año que ha pasado, Señor. 2021 fue un año de luchas, de pruebas, de victorias, pero ya está terminando. Te ruego, Señor, que el 2022 sea un año, Señor, en el que podamos crecer más en ti y nos podamos preparar para tu venida. Haznos fiel, Señor. Gracias, Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor. Fuerte, fuerte el aplauso al Señor. Y vamos a despedirnos alabando el nombre de Jesús. Y vamos a darle al Señor una ofrenda. Gloria sea al Señor. Una ofrenda de corazón. Porque Dios ama al dador alegre. Que el Señor te bendiga, te prospere, te multiplique, te llene de su gloria. Dios te bendiga, iglesia. Dale palmas al Señor. Grito de victoria. Da un paso al frente, haz algo diferente. Demos toda gloria a Jesús. ¡Vamos! Levanta tus manos, grita que Él es santo. Es el gran yo soy, murió en la cruz. Si tú respiras tienes que adorar, que nada te impida danzar, a danzar delante de su presencia. Su amor es que nos sustenta. Eres Dios, eres quien resucitó. A danzar, a Dios vamos a adorar. Su amor hay que celebrar. Eres Dios, eres quien resucitó. A danzar. Oh, 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 oh. A danzar. Oh, 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 oh. A danzar. Yo quiero ver a todos danzando en este lugar. Padre, gracias te doy, Señor. Dios mío, bendice cada uno de mis hermanos. Que tu gloria, Señor, llene su vida. Oro por las familias. Oro por los que estuvieron, Señor, conectados a través del Facebook. Señor, que tú estés tocando ahora cada hogar, Señor. Padre amado, oramos por un 2022 de bendición, de puertas abiertas, Señor. Un 2022 de sanidades y de milagros. Señor, un 2022 de la expansión de tu evangelio, Dios mío. Señor, derrama tu gloria y que tu reino crezca aquí en Chascomús. Declaramos Chascomús para Cristo en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Bendice cada uno de mis hermanos, Señor. Te alabamos y te bendecimos, mi Rey, en el nombre de Jesús. Resucitó. A danzar, a Dios vamos a adorar. Su amor hay que celebrar.
apasionados por Cristo, que aman su Ahora, gloria, que buscan Espíritu su Santo, visión, Señor, que no van a Dios mío, cambiar. Y su toca verdad cada es vida verdad. ahora. Declaro No está de libertad, acuerdo con nada Señor, en en el la mundo mente que y el quiera cambiar su corazón. moral. Reprendo Amor, nos hace toda danzar, su gracia tiniebla, infinita me inspira a deshago toda cantar. maldición, Incluso deshago adoramos, no toda importa obra quién del hable, enemigo porque ahora. somos En el radicales. nombre de Que nos Jesús. digan que loco Y los están. ángeles de Dios se Acciones son mueven anormales. ahora. Si Los ves que ángeles de brincamos, Dios Dios, se que mueven saltamos, ahora. somos Ministrando liberación en medio de tu pueblo. Padre, toca, Señor, cada vida. Señor, en el nombre de Jesús, declaramos milagros, Señor, ahora. En el nombre de Jesús, reprendo a Satanás y declaro libertad. Gracias, Señor. De su presencia, Sí, Señor. amores que nos sustentan. Eres Dios. Eres Dios, eres quien resucitó. A danzar, a Dios vamos a adorar. Su amor hay que celebrar. Eres Dios, eres quien resucitó. A danzar delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta. Eres Dios, eres quien resucitó. A danzar. Oh, 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 oh. A danzar. Dios te bendiga. Que termines bien el año en victoria y comiences un año nuevo en bendición. Dios los bendiga. Nos vemos el año que viene en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Hoy una nueva oportunidad. El ayer es pasado, el mañana es futuro y todo lo que tengo hoy es un día más para conocerte un poco más, para andar de tu lado agarrado a tu mano sin miedo a este mundo y viviré